Bueno, buenas tardes a todos. Por ahora, porque dentro de un rato empieza el partido, así que ahí no sé cómo vamos a saludar, pero hasta ahora somos todos amigos, vivimos de un lado del otro del charco, somos hermanos de Río de la Plata, nos queremos todos, nadamos en el mismo agua, esté como esté, ahora ya no hay problema. Así que por ahora, y por un ratito somos todos amigos hasta que definamos bien cómo vamos a marcar el 9 y todo eso, pero vamos a ver qué pasa hoy. El fútbol siempre está en nuestra sangre, ¿no es cierto? Está ahí, está ahí. Así que bueno, agradecerles ya la oportunidad, el que hayan estado pendientes de este evento que tiene tanto nivel hasta esta altura del segundo día, demuestra el interés y la calidad de la organización, así que muchas gracias en serio por dar la oportunidad. Y la charla que vamos a hablar ahora tiene que ver con cómo nos enfrentamos desde nuestros roles de control y de seguridad informática cuando transcurren ciertas cosas como las que vamos a conversar que impactan directamente en la reputación de la organización, ¿sí? Además de otros riesgos y otras amenazas que están circulando. Yo lo paso por el abstract, ¿no? Sabemos que el tema de Big Data, de macrodatos, hoy representa una tendencia ya tecnológica importante que lidera el rumbo de estos enfoques nuevos de comprender los negocios. Estuvimos hablando en estas dos jornadas sobre Big Data, sobre el volumen de datos, tanto estructurados como no estructurados, disponibles en las organizaciones, su velocidad en el procesamiento, la complejidad que implica para una organización el tipo de datos y poder administrarlos, los requisitos de privacidad y seguridad, de qué manera vamos a garantizarlos en semejante volumen de datos, ¿no? Tengo un problema ahí con algunas letras, se ve que se me están corriendo por el... Bueno, será por la versión del sistema, vaya a saber. Pido disculpas. Y por otro lado, cloud, que implica un nivel de tecnología bastante inmaduro, pero que las organizaciones ya están implementando, ¿sí? Así como vimos con André, que nos presentó la situación de generar negocios en la nube. Cloud hoy, a pesar de la inmadurez que tiene todavía esta tecnología, las empresas ya han avanzado en su implementación directa. Y las preocupaciones que hoy existen en cloud, ¿sí?, siguen siendo las mismas que teníamos en las tecnologías anteriores, pero si se fijan, así como todo estaba basado en un contrato, como nos contaba André, y en el SLA, hoy basamos todas estas preocupaciones en aspectos de seguridad y privacidad, fundamentalmente. Cómo vamos a garantizar la seguridad de la privacidad y el cumplimiento de regulaciones en este tipo de ambientes, de quiénes son los datos, data ownership, si podemos evaluar de qué manera podemos asignar el need to know, el need to do que hacíamos desde seguridad informática sobre datos que ahora están en la nube, aspectos contractuales y regulatorios, de los cuales muchas veces son contratos de adhesión, así como vamos a un banco y abrimos una cuenta o una compañía de seguros y aceptamos esas 800 hojas que literalmente firmamos. El contrato hoy de cloud también implica una adhesión a un montón de cláusulas de las cuales muy pocas vamos a poder mover, excepto que estemos hablando de una cloud privada entre un grupo económico que pueda distribuir los costos de su implementación. Aspectos de cumplimiento regulatorio, porque muchas veces las normas, las regulaciones, tanto de las superintendencias de bancos, de seguros, de otros organismos regulatorios, están preparadas para tecnologías diferentes. Entonces, cuando vamos a un ambiente cloud, muchas de estas normas hay que ver cómo adaptamos su cumplimiento, si bien las entidades regulatorias están haciendo los esfuerzos por también incorporar cambios en sus regulaciones. El control de la información, el assurance y otros aspectos como por ejemplo la imposibilidad de irse rápidamente de cloud. Siempre analizamos el ir pero no el volver, ¿no? ¿Cuál es la contingencia de cuando uno quiere salir? Así como antes teníamos lo mismo cuando outsourceábamos, cuando tercerizábamos un ambiente tecnológico, lo mismo nos puede pasar en cloud. Estas son entonces las preocupaciones mayores que puede haber para estos ambientes, ¿no? Y si asociamos los dos conceptos, Big Data en Cloud, cuando hablamos de Cloud estamos hablando de infraestructuras que en algún lado están basadas, no viven flotando, no son inertes, no es un Cloud realmente propiamente dicho, sino que existen, como por ejemplo Rackspace, que es una compañía que está basada en San Francisco,
en un ex mall comercial que desapareció como tal y ahora es un enorme data center que brinda servicios de tercerización de data center. Y fíjense lo interesante, el cambio de paradigma es que en este caso, cuando hablamos de cómo facturamos estos servicios, cómo cotizamos el servicio de Data on Cloud, no estamos hablando de cantidad de datos, sino de tiempo de procesamiento. No importa lo que usted ahí almacene. Los 0,34 centavos de dólar son por tiempo de procesamiento, hora de procesamiento de lo que haya ahí adentro, ¿sí? O sea que no solamente nos resuelve el tema de infraestructura, de dónde alojar semejante cantidad de petabytes de datos, sino además de qué manera procesarlos de una manera performante, ¿no? O sea, nos garantizan ambas cosas, performance y posibilidad de almacenamiento. Obviamente que estos aspectos generan una conciencia especial en cuanto a seguridad. Riesgos que podemos encontrar en estos dos aspectos. Violaciones de privacidad pueden tener consecuencias legales muy costosas y con impacto para las empresas. ¿Cómo vamos a proteger el capital intelectual que está en estas tecnologías? ¿Cómo vamos a proteger los datos más vulnerables que tienen que ver con leyes de habeas data o protección de datos personales? Alta concentración de activos de información en proveedores y en prestadores de servicio, y con qué herramientas vamos a explotar este bagaje de información en la nube. Algunos aspectos que ISACA nos presenta sobre la ciberseguridad. Fíjense que algunos guarismos de las últimas encuestas de seguridad nos dicen que si bien el 75% de los profesionales tienen confianza de poder atender, detectar y responder a un ataque o a un incidente, esta confianza se redujo respecto a la del año anterior, que estaba situada en el 87%. Quiere decir que o tenemos más conciencia de que los incidentes son cada vez más complejos, ¿sí? Y eso reduce nuestra confianza, o realmente conocemos un poco más de la calidad del tipo de incidente y de nuestra capacidad para responderlos. También hay un déficit importante de profesionales para poder cubrir los requerimientos que las organizaciones tienen en ciberseguridad, y el tiempo que requiere contener, digamos, poder estafiar, poder contratar a los personales adecuados también está alrededor de 6 meses, o sea, es un tiempo bastante prolongado, tanto en contratación y ni hablar si tenemos que además desarrollar la capacidad de nuestros colaboradores. Algunos guarismos que tienen que ver con información expuesta en la nube o en Internet frente a la preservación de datos personales. Nos dicen que fueron 174 millones de dólares que fueron resultados en Estados Unidos, costando casi 5.5 millones de dólares por cada uno de los casos que enseguida vamos a ir conversando. Esto además se eleva mucho más en riesgo si consideramos que, por ejemplo, en aquel mapa vemos en Estados Unidos el 49% de las organizaciones no tienen adecuada protección sobre los dispositivos móviles. En Europa la problemática está no en el dispositivo, sino en la protección de datos personales, ¿sí? O sea, Europa está más preocupada, digamos, por la protección de datos que por la infraestructura que los mismos que se utilizan para su procesamiento. Todos estos aspectos están volcados en diversos informes. Uno que recomendamos es el de la OEA, que junto con ISACA y otros organismos está realizando análisis de cómo estamos en Latinoamérica posicionados frente a la ciberseguridad, y que yo les recomiendo investigar. Bueno, frente a esto, entonces, algunas de las fugas de datos más famosas en el último tiempo, y estas son las que han sido informadas, porque muchas fugas de datos no se dan a conocer, ¿sí? Esta página, WorldBridge en el mundo, nos informa en cada uno de los redondeles que están ahí en tiempo real cuáles son las fugas de datos que están aconteciendo. Fíjense, algunas importantes que conocemos, por ejemplo, ahí aparece la de Sony, la de JP Morgan, la de eBay, bases de datos de votantes, comisiones electorales en Filipinas, y por ahí aparece una en especial que es la de Mossack Fonseca, que es un caso que vamos a analizar ahora de los famosos Panama Papers, un estudio legal de Panamá, que sin embargo no es el de mayor color, digamos, en cuanto a su volumen de datos involucrados, pero sí por su color es el que más resonancia ha tenido en cuanto al riesgo reputacional de su exposición, ¿sí?
Esperemos que ninguna de las empresas donde nosotros trabajemos aparezca en este reporte, pero bueno, entiendo que a partir de mañana empezaremos a mirar cómo estamos cada uno en sus organizaciones. Y esto es solamente respecto del último año. Estamos acá mirando solamente fin de 2015 y 2016. ¿Sí? Es una página interesante para recorrerla. Si miramos el caso entonces de Panama Papers, es muy interesante. Bueno, un ejemplo puede ser el de la base de votantes republicanos. Esto ocurrió hace pocos meses y tiene que ver con de qué manera el Partido Republicano guardaba la información acerca de los donantes para su campaña, o, por ejemplo, la exposición que hubo sobre la base de datos de los votantes en Estados Unidos. Si bien esa información es una información pública, los padrones electorales existen y su información pública, recopilar esta información a nivel de datos y poder obtenerlas en escasos segundos, imagínense que abre una ventana, una caja de Pandora muy particular para el uso de los mismos. ¿Sí? O sea que acá encontramos, si bien la información ya era pública, está siendo mucho más disponible frente a quien quiera utilizar. El caso de Panama Papers es sumamente interesante, primero porque ocurre, bueno, uno de los últimos que ocurrió, genera una repercusión importante en los medios de información en distintos países del mundo, ¿sí? Podemos hablar del mundo en general, tanto en países en Europa como en América, y la escala de información que ha sido divulgada es realmente significativa. Estamos hablando de 2.6 terabytes de información. Fíjense que todo lo rojo es lo que ocurrió en Panama Papers en el 2016. Cada uno de los cuadritos de esos es 1 giga. Y si lo comparamos con otras exposiciones de fuga de información que ocurrieron no hace mucho tiempo atrás, van a ver la magnitud de la diferencia, ¿sí? en la cantidad, ¿sí? de datos. Y creo que todavía no conocemos todo lo que allí hay, ¿sí? De lo que se pudo hasta ahora investigar. Y ustedes me dirán, bueno, pero estos datos, ¿cómo estaban guardados? ¿De qué datos estamos hablando? De cómo puede ser que semejante caudal de información haya sido expuesta. Si se fijan, el mayor número de datos expuestos, 4.804.000 de estos files, estaban contenidos en emails. ¿Sí? O sea que casi, les diría, el 60% de los datos fue dado por emails. Compromiso de información de correo electrónico, del cual vamos a hablar ahora en un ratito. Le siguen datos de los cuales nosotros conocemos, que están basados en bases de datos, ¿sí? En bases de datos diversas, de cualquier marca en particular. Vamos a hablar de proveedores, ¿sí? Pero información que estaba basada en bases de datos. PDFs, o sea, información que estaba digitalizada en documentos gráficos y documentos de texto, ¿sí? Básicamente. Bien. Entonces me dirán, bueno, ¿y de qué manera puede ser que toda esta fuga de información se haya producido? ¿Sí? Está claro que no fue en un instante, en un momento, sino que se accedió, si bien la investigación todavía continúa, se accedió a los servidores de esta empresa a través de un backdoor y se pudo acceder a los servidores de correo y obtener una réplica de las casillas de correo que obviamente pudieron desencriptarse. Y esto no se dio en un momento, en un día, en un minuto, en un segundo, sino que fue producido durante un tiempo prolongado de exposición, ¿sí? Algunos opinan que esta exposición pudo haberse dado casi en aproximadamente 2 años. ¿Bien? O sea que poder sacar esta información de ese servidor no es una cosa que uno pueda hacer una imagen, un snapshot y tener esa imagen copiada en escasos segundos, sino hay tecnologías que lo permiten, no para esta cantidad de datos, ¿sí? O sea que la exposición de los Panama Papers, a la que estuvo expuesta este estudio contable, este estudio de abogados, ocurrió durante, estamos hablando de más de un año. ¿Sí? O sea que la exposición de seguridad estuvo tiempo suficiente como para haber sido investigada y corregida y mitigada. Una aclaración, no es que estoy defendiendo al estudio de abogados ni nada por el estilo, simplemente como profesionales, porque bueno, parte de esta información primero es confidencial. Ustedes saben que las sociedades offshore
no es un tema que sean ilegales o no, después veremos qué tipo de fondos hay ahí adentro o quiénes son los que la tienen, ¿no? Eso es otra cuestión, ¿eh? Pero a lo que quería referirme acá es a la exposición de seguridad que ha existido en esta compañía, donde administraba información más que confidencial, porque más allá de con quién trataba, estamos hablando de datos personales, contratos, cifras significativas que han tenido impacto reputacional en todo el mundo. ¿Cómo estarán nuestros servidores de correo electrónico entonces? ¿Sí? Y más si hablamos en cloud, en donde nos estamos refiriendo hoy a que muchos de esos servicios están siendo tercerizados en distintas compañías que, bueno, al menos 2, que ofrecen los servicios corporativos en la nube. ¿Sí? DLP, entonces, el Data Loss Prevention es la práctica que nos va a ayudar de alguna manera a detectar y prevenir que la información confidencial se fugue hacia afuera de los límites de la organización. Esta es la práctica que debemos, me parece, retomar como aprendizaje profesionalmente para poder analizar de qué manera estamos en nuestras empresas preparados para prevenir esta pérdida de información, ya sea física, por medios físicos o lógicos. ¿Sí? Esto incluye también la disposición de, por ejemplo, listados. ¿Cuáles son las fuentes de fugas de datos que podemos identificar? Por ejemplo, amenazas externas, malware, spam, spyware, hackers en general, están intentando obtener información de nuestras bases. Fuga intencional de información que puede ser realizada, por ejemplo, por empleados o proveedores que no tengan buenas intenciones. ¿Sí? Ellos también pueden estar interesados en obtener estos datos. Fuga involuntaria por parte de internos, o sea que evidentemente no han seguido los procedimientos adecuados y a través de un error humano involuntario han permitido la fuga de datos. Y políticas y procedimientos débiles en cuanto al uso de información hacen un cóctel, digamos, que permite que estas situaciones puedan ocurrir. ¿Cuáles son los objetivos de un buen programa de prevención de fuga de información que debemos considerar? Prevenir la revelación intencional o involuntaria de los datos. ¿De cuáles? En principio los datos sensitivos hacia partes no autorizadas. Mantener una seguridad adecuada y proveer la usabilidad de la información. Una buena seguridad debe estar balanceada con un uso que permita al negocio continuar funcionando. Proteger la información de los clientes y la reputación también de la organización. Proteger datos personales y de propiedad intelectual. Esto depende de cada uno de los países y de las regulaciones existentes en cada país. Las leyes de datos personales de prevención, de divulgación de datos personales o de protección de datos personales deben tener su cuidado. Reducir también el riesgo de la organización y el costo del cumplimiento de estas normativas. ¿Cuál es la información que debemos proteger entonces en estos programas? Básicamente 3, y aquí comienza el desafío. La información en reposo, que es la que nosotros más estamos acostumbrados a trabajar con ella, es la que se encuentra guardada o reservada en distintos almacenamientos de datos, bases de datos. La información en uso y también la información en movimiento. La información en movimiento es aquella que viaja en paquetes en las redes, ¿verdad? Y está siendo movida, digamos, para ser utilizada en uso en las aplicaciones que hacen exposición de esta información. Entonces, el objetivo tiene que estar centrado en los 3 aspectos de la información. La información que está resguardada, la información que está en movimiento y la información que está en ese momento siendo utilizada. ¿Bien? Creo que el desafío más difícil de cubrir es el de la información cuando está siendo utilizada, cuando está siendo expuesta, por ejemplo, en un monitor, en un listado, en un reporte, en una alerta. ¿Qué aportes de la tecnología nos dan? La mayoría de las soluciones incluye distintas tecnologías que pueden facilitar el cumplimiento de estos objetivos. Primero, nos van a permitir ubicar y catalogar la información, o sea, dónde está, cuál es la información a resguardar y fundamentalmente la catalogación de la información sensitiva, o sea, un trabajo que debemos hacer en las organizaciones. Nos va a permitir también monitorear y controlar el movimiento de esta información a través de las redes de las compañías y, por supuesto, el uso de esta información sensitiva en los sistemas de usuarios finales. ¿Bien? Los beneficios para el negocio son lógicos, están relacionados con la protección de datos críticos, mejorar el cumplimiento de regulaciones. Un buen programa de DLP nos va a permitir reducir el riesgo de violación de datos o el impacto
de este riesgo, mejorar la conciencia y el uso de las aplicaciones por parte del personal, un buen programa de concientización, mejora procesos de negocios, también nos va a permitir detectar software malicioso que atente contra la divulgación de la información no autorizada y optimiza, por supuesto, el espacio tal vez en disco y el ancho de banda en red al analizar claramente cuál es la información que está autorizada o no a ser movida. ¿Bien? También un DLP, un programa de Data Loss Prevention, de protección de fuga de información, tiene sus limitaciones, no es un superhéroe, nos va a ayudar mucho, pero tenemos que entender que va a minimizar el impacto, lo va a mitigar, sin embargo no lo va a hacer desaparecer. ¿Bien? Para esto las organizaciones deberían considerar alguna organización dentro de su estructura para establecer quién es el Chief of Data, o sea, quién es el responsable de datos, que es una figura que algunas organizaciones pueden organizar, pueden tenerla en distintos modelos funcionales. Una, por ejemplo, dependiendo directamente del CEO, dando las organizaciones que tienen esta estructura, son aquellas que entienden que la información es uno de los activos más importantes a proteger por la empresa, integrada dentro del área de TI. Tal vez en este caso la organización entienda que los datos son custodiados por el área de TI y no más, pero también puede estar esta función instalada en un área del negocio, como un reporte, digamos, al área del negocio o de la operación, dependiendo tal vez de algún, o en distintas funciones de usuarios operativos o de negocios, ¿sí? Lo que llamamos sería el dueño de los procesos. También sería quien protege la información que esos procesos administran, ¿sí? Entonces podemos encontrar estas distintas organizaciones funcionales para esta nueva función de Chief of Data. Algunos me dirán, otra función más. Bueno, esta función puede estar también solapada con el responsable de protección de información, o bueno, cada organización sabrá en función del valor que le da a los datos si es necesario o no disponer de la misma. No hay duda, yo considero que sí, ¿no? Sí. Al Chief Information, sí, no puede tener algunos aspectos solapados. El Chief Information Officer está, me parece, más relacionado a aspectos de tecnología de la información, ¿sí? Está más relacionado a la protección de los datos. ¿Bien? Pero sí, puede superponerse con el Chief Information Officer. ¿Vos me decís por alguna organización en particular que la tiene? Okay. Bien. Algunos beneficios. Toma decisiones optimizadas en cuanto a los datos, menor tiempo de salida al mercado de procesos y productos, porque ya hay alguien que realmente va a informar, va a decidir qué tenemos que hacer con los datos dentro de un proceso, por ejemplo, de desarrollo de software. El mejor servicio de atención al cliente va a estar más garantizado. El desafío va a estar dado ya ahora sí a nivel de datos, por ejemplo, en cómo capturamos los datos, de qué manera los almacenamos, cómo procesamos las búsquedas, cómo transferimos los datos entre las aplicaciones que lo requieran, de qué manera compartimos la información entre distintas áreas y también cómo analizamos y visualizamos esta información, ¿sí? O sea, el gobierno de datos requiere un liderazgo y este es el punto de partida para un buen programa de prevención de fuga de la información. ¿Qué hacen las organizaciones con los datos que tienen? Bueno, existe un nivel de madurez en el uso de la información. Algunos pueden estar obteniendo reportes operativos y hasta ahí nomás, pero hay organizaciones que han avanzado en el uso de la información, por ejemplo, en hacer visualizaciones, exploraciones de datos, segmentación para toma de decisiones, modelos predictivos. Esto sería, ¿qué pasa si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo? ¿Qué pasa mañana? E incluso modelos de simulación y optimización. ¿Qué pasaría si cambiara alguno de los indicadores o situaciones en un escenario futuro? O sea que los datos nos sirven para ver una pantalla de cómo estamos hoy, pero también nos muestran cómo podemos estar en el día de mañana. Algunos ejemplos de esto, puede ser que los datos nos recomienden, por ejemplo, cuáles son los elementos que una persona tiende a comprar, qué tipo de películas o contenidos son las que le gusta, cómo o blogs o libros lee, o la música que consume, qué es aquello que hizo el usuario que le generó una propensión al consumo. O sea, analizamos un patrón de comportamiento que nos permita identificar una propensión al siguiente paso de compra.
Usos de la información por parte de la organización, predicción de ataques, auditoría, monitoreo continuo, hoy hablamos en distintas charlas sobre eso, análisis de mercados, clasificación de créditos, administración de carteras de fondos. Los datos se utilizan en la organización desde distintos aspectos y en distintos procesos. Por ejemplo, seguridad y rastreo de medios de transporte, servicio al cliente, programas de fidelidad, promociones de oferta crediticia, tasas y comisiones diferenciales que puedan aplicarse en función del comportamiento de la calidad del cliente, clasificación de crediticia por su comportamiento o estrategias de gestión de cobranza dada, digamos, también por distintos indicadores de comportamiento de la gestión del cliente. ISACA realiza 5 preguntas basadas en una bibliografía que vamos a ver ahora sobre el uso de los datos y su condición. Primero, si podemos confiar en las fuentes de datos que nosotros hoy tenemos en nuestras organizaciones. O sea, qué datos estamos almacenando. Qué información estamos colectando y si también lo hacemos dentro de las regulaciones vigentes. Cómo protegemos nuestras fuentes de datos, los procesos y las decisiones que tomamos. ¿Qué políticas estamos implementando para proteger estas bases de datos sin resignar, que los colaboradores resignen, digamos, su puesto? Y también cuáles son las acciones que hacemos que van a generar tendencias y también deben ser protegidas, ¿sí? Estamos basándonos en que el uso de datos genera también una propiedad intelectual dentro de la organización. Todo esto está entonces resumido en un white paper que pueden ustedes obtener de la página de ISACA que se llama Big Data Analytics. Es un abstract que está disponible para que lo puedan bajar y analizar. Que nos trae tres situaciones a considerar. Primero, respecto a la disponibilidad de los datos. Es fácil de medir. Cuando uno quiere saber si un dato está o no disponible, o una aplicación, en este caso un dato disponible, la pregunta es si está o no está, ¿sí? Esto es tecnológico. Algunos me dirán, mira, por ejemplo, yo quiero medir si un ATM está funcionando de manera adecuada y cuánto tiempo tiene de uptime. Podríamos analizar si la carga de billetes al ATM implica una bajada o no de su servicio, pero básicamente es tecnológico. ¿Tengo o no el servicio disponible? Respecto a la confidencialidad, también es un dato que se puede analizar claramente, es casi binario. ¿Se supo o no se supo? ¿El dato fue expuesto o no fue expuesto a terceros? Esto lo podemos saber solo si antes hicimos la clasificación de datos, para identificar cuáles son los datos sensibles a proteger. Y entonces es una responsabilidad del negocio. No es solamente de TI, el dueño del dato debiera analizar cuál de la información está sujeta o es sensitiva y está sujeta a medidas de protección. Sin embargo, cuando analizamos la integridad, la pregunta entonces es un poco más ambigua, ¿sí? Depende un poco de quién pregunta. Entonces, si la pregunta de integridad se la hacemos al responsable de seguridad, la respuesta de él va a estar más analizada desde el punto de vista si hay un acceso autorizado o no para modificar el dato. Entonces la integridad va a estar dada entonces por los permisos de acceso de modificación. En cambio el administrador de base de datos va a estar analizando más la coherencia de la base de datos y va a responder la pregunta de integridad respecto de si los datos son válidos y precisos que están almacenados. Sin embargo, si le preguntamos al propietario de los datos, al dueño del proceso funcional, la respuesta a la integridad ya es un parámetro de calidad. Va a estar relacionado con otros aspectos, ¿sí? Para esto tenemos una figura ahí de Dilbert donde la regla del GIGO está aún vigente, ¿sí? Es una regla que tiene más de 60 años, donde dice que si introducimos datos erróneos a procesos, los procesos también van a tener resultados que van a ser erróneos. Garbage in, garbage out, ¿sí? Le pregunta al gerente a Dilbert si puede usar una base para valorar el mercado. Dilbert le dice que esa base no es correcta. El gerente le dice, bueno, usa otra base. Y Dilbert le dice, esa tampoco lo es. Entonces la respuesta final es, bueno, si ninguna es correcta, lo que podemos hacer entonces es promediarlas. Entonces, garbage in, garbage out, lo mismo podemos promediarlas o multiplicarlas. La información resultante también va a ser errónea. La importancia entonces del gobierno de datos nos va a permitir asegurar la accesibilidad, la disponibilidad, la calidad, la coherencia, la seguridad y la verificabilidad de la información de los datos, ¿sí? El Data Discovery nos permite analizar los datos de estructura de datos, ya sea de Big Data, en datos estructurados o no. Es un paso adelante de lo que es la auditoría analítica
Y para esto necesitamos sistemas que nos permitan utilizar con mucha performance y con una interfaz intuitiva que le permita a los usuarios analizar esta información. Sabemos que los datos, digamos, y las anomalías detectadas a tiempo pueden generar una reducción importante en los impactos en cuanto a fraude, en el caso, por ejemplo, de que hagamos analítica o supervisión analítica de datos, vamos a mitigar un posible fraude que si tuviésemos que esperar, por ejemplo, que la exposición sea descubierta por un estado contable, un análisis de estado contable, necesitaríamos al menos 30 meses, que son aproximadamente 3 años de balances auditados para detectarlo. O sea, el análisis de datos continuo nos va a permitir además mitigar riesgos. Para esto se necesitan algunos talentos especiales, el área de auditoría. Esta es una encuesta que se hizo por el Instituto de Auditores Internos Internacional a los gerentes de auditoría de las organizaciones. Entienden que es necesario ya ahora que las áreas de auditoría, además de la capacidad contable de los profesionales, tengan condiciones de poder realizar data mining y analytics. O sea, requerimos también que los profesionales contables en auditoría tengan esta capacidad. Vamos a ver ahora un Data Quality Management, que es un framework que nos va a permitir realizar sobre los datos diferentes tipos de procesos. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser la limpieza, para poder estandarizar, identificar datos duplicados, validar datos verificados, codificarlos geográficamente, enriquecerlos para agregar datos conocidos a datos que estén relacionados. También nos va a permitir este framework hacer una supervisión continua de los datos. Y aquí agregamos otro aspecto que es un ciclo de vida del dato. Esto es un proceso de mejora continua que en cada punto de contacto con el dueño del dato, con el cliente, nos va a permitir validar esta información. Entonces, un dato resguardado sensitivo puede tener diferentes estados, que van desde el ingresado al validado, activo, después de transcurrido un tiempo determinado, por ejemplo, 90 días, 180, lo que la organización entienda como suficiente, pasará a estar vencido para necesariamente volver a retroalimentarse el ciclo o archivarse definitivamente. Si el dato es sensitivo, debemos preservar la seguridad de ese dato en el mismo dispositivo de resguardado como en el mismo dispositivo en el que se encuentra vivo, ¿sí? Y una recomendación sobre el programa de DLP exitoso tiene que ver con un ciclo de vida también del programa de prevención de fuga de información. Implica principalmente analizar los riesgos a los cuales estamos expuestos, generar políticas de clasificación de información. Esto es necesario, no toda la información debe ser resguardada y por eso es necesario clasificarla. Generar planes de prevención de la fuga de la información, concientizar al personal, sabemos que es el eslabón más débil que tenemos, lo hemos visto ayer cuando hablábamos de los chiquilines preadolescentes, pero aún los grandulones que tenemos sentados en nuestras oficinas también necesitan tener programas de concientización. Tenemos que machacar y machacar en esto, definir e implementar los controles, por supuesto, y evaluar de qué manera estos controles están siendo eficaces. Esto en un ciclo de mejora continua nos va a permitir determinar un buen programa de prevención de fuga de información. Si analizamos COVID, vemos aquí, según COVID, que el 97% de los riesgos de seguridad pueden ser debidamente mitigados con controles implementados de manera inmediata y sencillos. Esto quiere decir que muchos de los controles pueden ser simples procesos determinados, o sea, no hace falta implementar gran tecnología para realizarlos. Algunas recomendaciones generales para repasarlas, seguro ustedes las conocen, pero viene bien repensarlas. Utilizar estrategias de defensa profunda, monitorear, o sea, estar alertas. Generar antivirus solamente en los extremos no es suficiente, no alcanza. Proteger sitios contra infecciones de malware. Usar encriptación para proteger los datos sensibles. Yo creo que, más cuando estamos hablando en la nube, la única manera de protegernos es encriptar la información, ¿sí? Proteger las claves privadas de manera adecuada. Asegurar que todos los dispositivos tengan seguridad adecuada. Cuando hablamos de todos, incluimos también a Bring Your Own Device, algo que está muy de moda, que es
permitir que los colaboradores traigan sus dispositivos, por ejemplo, mobile, así como trabajan desde su casa en sus computadoras personales. Implementar políticas de medios extraíbles, o sea, qué podemos sacar en cuanto a información de las computadoras, tomar medidas fuertes de actualización de sistemas para prevenir vulnerabilidades ya conocidas, aplicar políticas de contraseñas eficaces y hacer copias de seguridad regularmente. Así como recomendamos encriptar, también recomendamos realizar backup. El backup y el restore, o sea, poder probar que el backup funciona, ¿sí? Es una técnica realmente muy vieja y necesaria. Restringir los archivos adjuntos en correo electrónico. Esto viene a colación de la cantidad de datos que fueron expuestos solamente por estar incluidos dentro de un correo. Acá quiero decirles que yo, por ejemplo, me es mucho más fácil buscar algo atachado a un correo electrónico por la gran facilidad que tienen las herramientas de correo de búsqueda de información que ir a buscarlo tal vez a algún archivo de directorios. Esta práctica es sumamente habitual y por eso tenemos la costumbre de dejar todo en los correos electrónicos y atacharlos, al margen que muchos procesos, inclusive de autorización, están basados en correos electrónicos. O sea, el correo hoy, digamos, puede haber una autorización de un crédito, de una excepción crediticia, de un incremento de un límite, todo eso autorizado simplemente en un correo electrónico. Asegurar, contar con procedimientos de respuesta a incidentes, ya que no somos falibles y tenemos la posibilidad de ser atacados, estar preparados de qué manera vamos a responder a esos incidentes. Y educar fundamentalmente a los usuarios sobre los protocolos básicos de seguridad. Algunas entonces conclusiones para cerrar. En la medida que el gobierno y los procesos de calidad de datos y los programas de fuga de información no reciban la suficientemente atención en las organizaciones, tanto a nivel operativo como de control, seguimos estando expuestos a riesgos graves, tanto a nivel operativo, en la economía financiera de la organización, en la capacidad de hacer un buen cumplimiento de las regulaciones, leyes y normativas, y fundamentalmente en la reputación de las organizaciones, que es algo súper complejo de remediar. Bien, bueno, hasta acá, muchas gracias. Espero no haberlos aburrido, dejarles planteado el tema y si tienen alguna duda o opinión, la debatimos. Bien.